Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. Como cada semana tenemos una persona fantástica en este podcast y primero que nada acompañado de mi buen amigo Augusto Necchini de Make Business Flow, donde platicaremos con exactamente Lucía Bordicio. Así que comenzamos. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Pues hola, así que tenemos hoy una gran invitada donde platicaremos sobre biotecnología, sobre el doctorado, sobre temas de I+D, muchas cosas fantásticas. Y ella es Lucía Bordicio, es una biotecnóloga y doctora argentina radicada en Reino Unido, que ha pasado por más de 10 laboratorios en 4 países durante más de 8 años de experiencia en I+D, enfocada en ingeniería de microorganismos y bioproducción sostenible. Hoy es Chief Scientific Officer de Deep Blue Biotech, donde lidera la estrategia científica de una plataforma de cianobacterias que convierte el dióxido de carbono en químicos de alto valor, alineando ciencia y negocio para acelerar la transición climática. ¡Wow! Lucía tiene experiencia trabajando en startups científicas y fue precisamente en este entorno donde se sintió atrapada por el mundo emprendedor. Apasionada por la comunicación científica, hoy traduce descubrimientos de laboratorio al lenguaje del negocio, conectando biotecnología, impacto y mercado para llevar soluciones reales al mundo. ¡Wow! Tengo una ganas de platicar contigo, Lucía, y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a Startups Coffee Talks. Hola a todos, hola Alejandro y Augusto. Muchas gracias por semejante recibimiento. No, hombre, al contrario, el gusto es mío o nuestro, porque también le doy la bienvenida a Augusto Necchini desde Buenos Aires, Argentina. Augusto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hoy de Pergamino, ciudad natal. Y bueno, sí, otra vez tenemos una amiga, así que de la casa, así que voy a estar un poco sesgado, pero vamos a tratar de mantener seriedad en las preguntas. Bueno, seriedad nunca has tenido, mi querido Augusto, pero bueno, esa es la parte bonita de este podcast. Pues comencemos. Lucía, platícanos un poco de ti. ¿Cómo nace esta emprendedora que llevas dentro? Pero antes de ser emprendedora, eres científica, investigadora. Y bueno, de Argentina te fuiste a vivir a Reino Unido, hacer crecer más tu idea de negocio, tu plataforma. Platícanos un poco de ti. ¿Cómo nace Lucía Bordicio? Bueno, varios años atrás, voy a empezar por la biotecnología. En realidad, y para ser 100% sincera, cuando empecé a estudiar biotecnología no sabía muy bien lo que era. Como muchos, hace años atrás que vos decís biotecnología y te quedan mirando. Me gustaba la biología, me gustaba la química, sabía que podía tener oportunidades en el exterior y bueno, arranqué y siempre digo, tuve suerte que me gustó y me enamoré de la carrera. Y después, con respecto al mundo emprendedor, medio que se fue dando. Lo que sí siempre tuve claro es que quería hacer ciencia aplicada y fue algo que intenté en los años de la carrera. Empecé a hacer pasantías con el trabajo final para recibirme e incluso en el doctorado siempre me enfoqué en proyectos aplicados. Y bueno, después cuando empecé a trabajar en startups, me enamoré de la mentalidad de startups, de hacer y de tener un propósito. Y, y bueno, debo decir que se fue dando lo de emprender. Wow, qué interesante. Y bueno, te pregunto esto porque a veces he visto que en Argentina, y ya lo he comentado muchas veces con Augusto, que veo mucho nivel académico, mucho nivel en biotecnología, está creciendo algo fantástico. Hace rato platicábamos de Chavo del Ocho, que es lo que exportamos de México, pero ahora veo que exporta mucho a Argentina biotecnólogos y que están haciendo un gran cambio en la industria y sobre todo
lo que más me gusta es que no solo colaboran para otros laboratorios, otras empresas, crean su propia empresa, su startup, porque tienen aparte esas ganas de cambiar el mundo desde su trinchera. Platícame un poco, porque esta chispa que encendió en ti este interés por la biotecnología, después se convirtió en un tema también de Climate Tech. ¿Cómo comienza esta parte? Mira, siempre me fui más por el lado ambiental. De hecho, 2 años antes de recibirme empecé una pasantía en bioplásticos y después en la tesina de la carrera de grado ya empecé con microalgas y desde ahí me parece fascinante que haya microorganismos que coman dióxido de carbono. Y bueno, después de 4 años de doctorado, una experiencia en una startup también usando microalgas y cianobacterias, se dio esta oportunidad de ahora estar como dirigiendo la ciencia de una startup que usa cianobacterias, que son microorganismos que consumen o comen dióxido de carbono. Y más allá de eso, que le podemos decir qué hacer para reducir el cambio climático. Ok, interesante. He sabido que has pasado por muchos laboratorios, incluso Augusto, me gustaría que comentaras tu favor lo siguiente. Dale, sí, me llamó justamente la atención eso porque hablamos de 4 países y yo tengo contado 3, así que le vamos a preguntar cuál es el cuarto. Y ahí preguntaría qué similitudes y diferencias vio entre ellos y si hay formas diferentes de laburar de trabajar en diferentes países o si el académico tiene similitudes, por ese lado. Dale, vos sabés que me gusta hablar de eso. Sí, Em, bueno, 4 países. Argentina, ¿le estabas contando? sí, Argentina, Estados Unidos, UK y me España. Ah, ok, Estuve 4 meses en un intercambio cuando hice el doctorado, ok. trabajando en España. Sí, similitudes y diferencias, más diferencias que similitudes, te diría, porque ciencia, digamos, la formación científica y el conocimiento es más o menos lo mismo en todos lados, te puedes especificar más en una cosa que en otra, pero lo que más me llevo de haber trabajado en diferentes entornos es que siempre la acción le gana el conocimiento. Nosotros, si tengo que comparar, la mayor cantidad de experiencias fue en Argentina. Si tengo que comparar Argentina con el resto de los países donde estuve, la principal diferencia es que los demás son países desarrollados o con bastantes más facilidades en cuanto a financiamiento y a logística, sobre todo para hacer investigación científica, lo cual significa que en Argentina por ahí desarrollamos habilidades que por ir, digamos, por no tener eso a favor. Nosotros, Sí, hacer ciencias el te necesita famoso, reactivos, el atado con alambre. atado con alambre, el hacer mucho con poco. Mm, El... Nosotros tenemos un gran problema, para mí es problema porque te ralentiza mucho la ciencia, de que los reactivos tardan 2, 3 meses en llegar. ujú. Entonces, eso hace que desarrollemos la habilidad de prever y de pensar con anticipación y poder pedir los reactivos. Acá me doy cuenta cada vez más que acá probas algo, haces un experimento, si no te da, ahí recién te pones a pensar qué necesitas porque te llega al día siguiente o en 2 o 3 días. Pero sí, eso significa, y creo que tiene que ver con lo que decías, Alejandro, de las ganas de emprender desde la trinchera y de hacer lo que en realidad nos gusta. Ujú. eh, el desarrollo de otras habilidades por tener bajos recursos, Inclu- que yo es lo primero que valoro. Incluso he visto algo muy importante tanto en Argentina como en México y otros países latinoamericanos, que si no tenemos muchas, digamos, apalancamientos de instituciones que tengan la capacidad para impulsar la ciencia o la tecnología, la verdad estamos muy lentos, muy atrasados esa parte. No somos un primer mundo en ninguna parte de Latinoamérica, inclusive a veces tampoco ni siquiera Brasil. Sin embargo, creo que eso nos ha hecho esa cualidad como emprendedores que somos reacios a hacer las cosas, es decir, queremos hacer un cambio y como estamos acostumbrados
a hacerlo corriendo bajo lodo. Realmente cuando llegamos a un punto importante, en tu caso en Reino Unido, o yo lo veo cuando he estado en Silicon Valley, pues que veo otros proyectos de otros emprendedores que vienen de países primermundistas, veo que pues a veces como que no les cuesta tanto hacerlo, y en cambio como latinoamericanos sí nos cuesta mucho más, tenemos más resiliencia a los problemas, si esa pared es de 10 metros, la escalamos porque estamos acostumbrados. En cambio he visto personas que se frustran muy fácilmente de países primermundistas porque tal vez desde que están en la educación tienen más acceso. Eso no dice que sea fácil, para nada, ¿no? Simplemente que creo que la característica que tenemos los latinos desde que nacemos en nuestros países nos hace ser más fuertes. Me imagino que es como tú en la parte científica ves esos cohorts de, entonces, no sé, bacterias, cuál resiste más a una a otra, y la que tenga más capacidad al cambio o adaptarse al cambio es la que sobrevive, ¿no? Me imagino que en emprendedores es lo mismo. Bueno, la teoría de la evolución estás describiendo. Ok, no sabía que sí, así era. Pero a ver, platícanos un poco. ¿Tú has visto esta cuestión, como te la platico, en tu vida diaria? Sí, es tal como decís, y me estaba refiriendo a Argentina, pero claramente somos todos los países de Latinoamérica que no solo en la carrera profesional, sino ya crecemos desde chicos a contracorriente por otras situaciones políticas, económicas. Ujú. Y, y como decías, la capacidad de, si no sale, seguir intentando y tener quizás más margen al fracaso. Eso es lo que veo. Mm. Ya es como, bueno, es un fracaso más, a ver qué más puedo hacer y seguimos para adelante. Y sí, eso lo noto. Lo noto y mucho esto de resolver con poco. No sé, quizás en el primer mundo tienen, en el caso de laboratorios, equipos para cada cosa Ujú. y se les rompe un equipo y no saben cómo adaptar lo que tienen para resolver el problema. Eso, sí, eso es lo que más me llevo. Es cierto, y vuelvo al tema en Estados Unidos, que donde tengo un poco más referencia, veo que si cuando quieren hacer algo, o emprendimiento o incluso una modificación de algo en su casa, tienen que comprarlo y exactamente existe esa pieza. Si la pieza no existe, se vuelven locos. Y en México, te Sí, puedo hablar de mi país, estamos acostumbrados a crearlo con lo que tengamos a la mano. Le ponemos maderita, le ponemos resistol, le ponemos de poquito de metal y hacemos esa base que no existe en la tienda, pero la creamos. Me imagino que el tema científico pasa igual. Tú como Argentina, tal vez lo has visto de esa forma. Y eso es interesante, porque creo que eso nos hace, bueno, tener esa capacidad de llegar al punto que queremos llegar. Oye, platícame un poco, Lucía, por ejemplo, ¿qué es Deep Blue Biotech? ¿Cómo nace esta startup que lleva de una idea hacia el laboratorio? bien. Bueno, Deep Blue Biotech es una startup que nace en la aceleradora Carbon 13, que acelera proyectos Climate Tech principalmente. Debo decir que yo no estoy desde el principio de la formación de la startup, yo vine hace 8 meses, em, pero sé cómo surgió la idea, que surgió por tratar de resolver algo contra el cambio climático usando cianobacterias, y algo que me parece copado o bueno de resaltar es que siempre la decisión fue ponderada por el mercado y los negocios, y no tanto por la ciencia, que creo que al final es lo que hace que investigaciones hagan surgir una startup y se lleve a cabo el negocio. Por ejemplo, me han contado los co-founders que cuando tuvieron que decidir qué hacer, además de fijarse obviamente si es viable hacerlo científicamente, eligieron el producto de mayor valor y con mercado más grande para generar tracción. Ujú. Y eso es un mindset que los científicos no traemos y que solo la gente de negocios lo puede ver. Ok, Así que así fue como surgió. wow, interesante. Augusto, ¿tú hablas cianobacteriano? A ver, me gustaría que tú que hablas ese idioma también Sí, haga la siguiente sí, pregunta, sí. Lucía. Está bueno
que sí, vamos por ir más desde el principio. ¿Por qué cianobacteria? ¿Qué es? Sí, perdón, yo quizás Por qué fueron por arranco. ahí? Y por ahí ya engancho con preguntas más de su día a día como CSO, que por ahí hay gente más joven, no sé, o estudiantes de PhD, cosas así que quieren emprender y bueno, es bueno el ejemplo de Luli que pasó por tantos lados y ya ahora lidera la ciencia de otro lado. Total. Sí, por ahí si yo digo términos muy científicos, ustedes me frenan. Dale, Cianobacterias son bacterias, microorganismos, pero la diferencia con las bacterias es que comen dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo está esto relacionado con el cambio climático? La idea es consumir el dióxido de carbono que producen industrias y evitar que vaya a la atmósfera y siga, digamos, siga favoreciendo el calentamiento global. ¿Por qué cianobacterias? Bueno, principalmente por esa razón, pero además de la sostenibilidad, lo que tiene que tener una startup es mercado, porque si no, no vamos a ningún lado, nadie te va a invertir plata. Em, lo que nosotros queremos hacer, si quieren les puedo hablar con ejemplos, Por favor. así Ujú. es más fácil de entenderlo. Como primer producto es ácido hialurónico, que hoy en día es producido por bacterias o levaduras. La principal diferencia es que a la bacteria o a la levadura vos le tenés que dar de comer azúcar, lo cual es costoso, y a la cianobacteria solo le das dióxido de carbono, Ujú. que en este caso obtenemos de la industria. No necesita azúcar. No solo eso, sino que al ser más simple de lo que necesita para comer la cianobacteria, necesita agua, luz, dióxido de carbono y minerales, hace que tanto el escalado de los cultivos como el proceso para purificar la molécula, en este caso el ácido hialurónico, sean mucho más simples y más baratos. Entonces, es cuando se propone otro método para obtener o para producir algo, ha habido la desventaja que hay es que estos bichos nuevos crecen más lentos que los que ya están, aparte que están optimizados de hace años. Em, Casualmente nosotros estamos usando una cianobacteria que crece muy rápido, casi similar a bacterias o levaduras, y esa es la ventaja que tiene, el rápido crecimiento y que además lo que estamos proponiendo sea más barato de lo que se hace hoy en día. Entonces, eso también es tentador para los inversores. No es algo que se suele ver que una solución sustentable también sea más barata. La idea es que estas cuestiones científicas, ahora que nos hemos metido un poco más en la ciencia en el podcast, bueno, es interesante porque hemos dejado un poco de software atrás para meternos un poco a la ciencia y entender qué más hay de valor en la tecnología, ¿no? Y en este caso, bueno, tal vez nuestra mente de negocio no entiende muchas cuestiones a nivel científico y para eso este podcast, para entender un poquito más y que, a ver, hablemos con peras y manzanas, ¿cómo funciona esto? cómo pasó de métricas de academia a que por ahí los plazos son más laxos y podemos experimentar más y por ahí tenemos más tiempo, a ciencia en empresas o en startups, cómo planificamos los experimentos, cómo es esa charla con negocios, nos damos vueltas y trabajamos para laboratorio y demás. Sí, es súper interesante la pregunta porque la realidad es que el mindset sí o sí tiene que cambiar cuando pasas de la academia al ambiente privado, compañías o startups sobre todo. Depende del estadio, yo te puedo hablar de startups early stage que recién están arrancando, que creo que es cuando es más dura la toma de decisiones de por dónde ir y por dónde no, sobre todo por el financiamiento. Ujú. No solo entender, digamos, para mí la startup funciona, tenés los que saben de negocios, idealmente, ¿no? Los que saben de negocios, los que saben de ciencia
y el equipo científico a su vez comunicándose internamente y evaluando la feasibilidad de lo que queremos hacer. La principal diferencia con la academia es que, por empezar, no tenés tiempos que te corren. Vos tenés un proyecto y tenés objetivos planteados, pero podés ir probando qué funciona y qué no, y un poco ir decidiendo en el camino por dónde ir, o cómo cerrar la idea, o la tesis, o el paper. En la startup es bastante al revés. Vos fijás a dónde querés llegar y tenés que conseguir la forma más barata, más rápida y con menos recursos para hacerlo. Y con buena experiencia de los recursos humanos. Entonces no solo es la comunicación ok, los que entienden el negocio están mirando para afuera, están mirando al mercado, se dan vuelta, en este caso hablan conmigo. Es necesario que yo entienda cómo funciona ese negocio. Esa es una de las cosas de transicionar de la academia y no solo al laboratorio en una startup, sino a un rol más directivo o de management. Y yo me tengo que dar vuelta y traducirles a mi equipo científico a dónde queremos llegar. Y viceversa, el equipo científico también aprende mucho a cómo hablarle incluso a nuestros compañeros que no tienen background científico, que eso es dificilísimo. Lucía, tengo más de 10 años apoyando a emprendedores startup en México y Latinoamérica a levantar capital para sus proyectos. Y he visto que el principal problema que se tiene en esta estrategia de levantamiento de capital, este fundraising, es básicamente la falta de entendimiento entre ambas personas. El inversionista, por un lado, el emprendedor, por otro lado, que lo que veo es que el emprendedor siempre se quiere volver muy técnico en la propuesta de valor de su producto o de su empresa. Y a veces lo que busca el inversionista es agregar valor con capital, pero también con conocimiento y con mentoring, con networking. Entonces, cuando yo veo que no hay compatibilidad, no tanto energética, sino compatibilidad de comunicación, se rompe esta sinergia y realmente no funciona y se vuelve muy complejo levantar capital. ¿Te has topado tú con este desarrollo o digamos, proceso o complicación de tratar de comunicar esto que hace la startup hacia tu red de inversionistas o incluso a tus clientes? Sí, todo el tiempo. Sobre todo yo al tener un background científico es una de las habilidades a desarrollar, comunicación, y no solo con socios o clientes o inversores, sino también con el equipo. Yo siempre pienso que más allá de que un negocio sea B2B, B2C, es P2P, que es persona a persona. Y es totalmente como decís, depende de las personas que lo están llevando a cabo y de cómo se comunican. Ese justamente es el principal desafío que veo, sobre todo en estas startups que son de deep tech, que son muy técnicas. Por ejemplo, en las primeras conversaciones como decimos en Argentina, nos vamos por las ramas, o como tenemos tanto conocimiento de lo que estamos haciendo, empezamos a hablar de los detalles, de los resultados. Y por ahí un inversor, un cliente, un socio quiere saber otras cosas. O sobre todo un inversor. Un inversor quiere saber quién es tu cliente, con quién te puedes asociar para lograrlo, cuál es lo que te diferencia y cuál es tu equipo. Entonces, me parece que es súper importante saber qué decir dependiendo con quién hablas. De hecho, no es lo mismo hablarle a un socio, hablarle a un inversor ni a un cliente, aunque parezca que están todos en el mismo grupo. Tenés que cambiar el speech dependiendo a quién le hablas y esto, ¿no? Saber cómo decirlo y qué decir para poder generar, justo acabo de venir de Suiza de un programa de aceleración de startups y nos remarcamos mucho, el objetivo de la primera charla con alguien es tener una segunda charla. Entonces, decir palabras claves para generar atención y después los detalles se charlan en la siguiente reunión.
Sí, de hecho, agregando un poco lo que comentas, siempre decimos en este fundraising que en tu pitch lo que importa no es que te den el cheque, porque nunca te lo van a dar ahí mismo, no te van a dar la transferencia en ese pitch, es conseguir una segunda reunión, es señal de que les interesó o al menos entendieron un poco lo que quieres promover y hubo un interés en el inversionista y te dice, mira, no entendí el 100%, pero me interesó, tomo mi tarjeta y te espero en un par de semanas en mi oficina para seguir platicando, ya un poco más esa plática más profunda sobre el tema. Augusto, platícanos un poco más a ti cómo te dio con esto. Sí, me gustó ahí tema, cuando picheamos, que en definitiva estamos hablando de personas y el cliente, socio, lo que estemos buscando, estamos generando una relación y en definitiva tienen que confiar en nosotros y luego en el producto o al revés, pero siempre hay personas en el medio, así que está bueno que sea B2B, el approach es personal. Yo ahí preguntaría, un poco enganchando, qué errores bueno, de los científicos por ahí lo dijo al pichar, pero por ahí en general, cuando pichamos una de Deep Tech o de Biotech, en el picheo, ella dijo nos vamos por las ramas, pero bueno, por ahí hay otros errores comunes que por ahí ayudan también a evitarlos. Sí, justo me agarras de haber escuchado pits y de hecho de haber pichado por primera vez la semana pasada, haber escuchado muchos pits. Ok. Eh, lo primero es esto que dije, ¿a quién se dirigen? El segundo es que quizás también viene de la mano con todo lo que venimos charlando, pero no están bien estructurados como para de dónde empezar, tener en cuenta qué decir, digamos, básico, Mm, quién es tu cliente o para quién estás haciendo lo que estás haciendo. Quitar resultados y números que por ahí te pierden y poner palabras, aunque esto suene muy Ujú. poco científico, poner palabras marketineras sí, sí, te van a bien. que, Mm, bueno, que sean simples de escuchar mm, también, sí. porque quizás en 30 segundos o en un minuto tenés que Claro. generar interés. ¿Qué más puede ser? Em, Nada, creo que lo principal es resultados y detalles de la tecnología, con solo mencionar lo que te diferencia, Mm, el resto se puede charlar después. Algo muy importante que tiene que ver con a quién le estás hablando es la última oración del pitch, tiene que decir lo que estás buscando. Si estás por abrir una ronda, si estás buscando partners, ¿para qué? Eh, lo que sea que estés buscando, hay que decirlo, porque para eso lo estamos haciendo al sí, sí, el pitch. call to action tiene que ser claro. Sí. Sí. De hecho, Que, Lucía, perdón que interrumpa rápido, pero acabas de describir mi misión en la vida, literalmente mi trabajo en estas dos palabras que comentas. Yo soy marquetero, si lo quieres ver así, soy licenciado en mercadotecnia, pero me he dedicado antes de la incubadora, hace 20 años, al tema de marketing, apoyar a marcas, pero ya como incubadora en startups, pues me he dado cuenta que exactamente eso que comentas es importante. Bueno, lo que yo he hecho al menos es tratar de comunicar esa propuesta de valor en palabras vendibles, entendibles para todos, tanto para clientes consumidores como para inversionistas, porque a veces he visto ese tema que exactamente estás platicando, es muy complejo el técnico o el experto en el proyecto que quiera tratar de convencer a una persona, pero con temas técnicos es bueno, es imposible. No digo que ni siquiera es complicado, se vuelve imposible porque normalmente la gente de negocios que va a invertir tiene ese nivel técnico tan profundo. Entonces, y mucho menos un cliente que es un consumidor que lo que quiere es resolver un problema, no tanto entender cómo funciona la mecánica, la química, la técnica, ¿no? Entonces sí, tratamos de cambiar, switchar palabras clave, palabras más fáciles, digeribles, ponerlas como peras y manzanas, literal, ¿no? sí, Pero que bueno, de hecho tengo como ejemplo que yo el año pasado estuve ayudando a startups en esto de la comunicación científica a ujú, negocios y hoy en día estoy trabajando en el sitio web de la startup mm, de Deep Blue y me resulta, teniendo todo el conocimiento de lo que se hace, me resulta mucho más difícil que decir que si yo ayudo a otro
conociendo poco sobre el proyecto Ujú. y teniendo que definir qué decir. Por eso también es entendible que las personas que están muy metidas en el proyecto les resulte muy difícil salir de ahí y de los detalles y poner en palabras más simples. Claro, yo aquí estoy viendo exactamente la página web de Deep Blue. Tenemos aquí a Manuel Ríos, director general, a Tim Corcoran, director de operaciones, a la doctora Lucía Bordizo aquí que está platicando con nosotros, doctor Matt Proctor. Y bueno, sí veo demasiadas cuestiones técnicas en la página, que es interesante. La verdad es que la trató de que traducir al español con Google. Y bueno, es muy interesante lo que están haciendo. Aquí lo pueden ver ya. Si alguien quiere conocer más, estás viendo este podcast, si quieres conocer más sobre Deep Blue Biotech, entra a esta página que exactamente es deepbluebiotech.com. Ahorita lo Com. revisamos. Pero bueno, Sí. interesante. Y ese trabajo que está aquí es un trabajo que está haciendo Lucía en este momento para hacerlo más atractivo hacia el inversionista o hacia exactamente a los clientes emprendedores, ¿no? Fantástico, Lucía. Platíquenos un poco sobre el liderazgo. ¿Cuál es la importancia del liderazgo en este tipo de proyectos dentro del equipo de trabajo? Conseguir al talento. A ver, un poquito hablo de mi expertise. No expertise, más bien es de la trayectoria que hemos tenido, que ha sido a veces un dolor de cabeza. Lo que hace fuerte una empresa, una startup inicialmente, es el equipo de trabajo, que es lo que realmente importa. El equipo fundadores y el equipo que están apoyando este equipo fundadores, ¿no? Pero para eso ocupas liderazgo. ¿Cómo es posible convencer a este equipo, traerte al mejor director de X o Y departamento a que sea parte de tu startup inicialmente? ¿Cómo logras convencerlo de que sea parte de este proyecto y que algunas veces, no sé si sea el caso, pero no le puedes pagar lo que le pagará tal vez una empresa mucho mayor que tú? ¿Cómo es esto? ¿Qué estrategias has hecho para que más personas de alto valor entren a tu startup? Buenísima, buenísima pregunta. Yo creo que las primeras personas de la startup em, es alto el nivel de frustración y para eso es importante que compartan el propósito. Quizás no todas las personas van a tener exactamente el mismo propósito, pero sí te pueden tocar, digamos, tu interior por diferentes vías. Está bueno lo que mencionás. Justo hoy estuve en una one-on-one con una de las personas del equipo científico y hablábamos de la motivación o de cómo Ujú. mantenernos motivados en tiempos duros. Sí. Y es esto, ¿no? Él me respondía, a mí me gustan las cianobacterias y yo quiero que se puedan usar a gran escala para resolver problemas. Y parece simple, pero muchas veces es lo que te hace quedarte. O por ejemplo, mira, justo me pasó todo hoy, es muy loco. Eh, en el gimnasio una entrenadora me preguntaba, ¿cómo es este cambio de salir del laboratorio y estar en un rol de management o de liderazgo? O cómo es esto me dice, te Mm. vi en fotos, hablando, ¿cómo es esto de ahora como mirar hacia afuera de la startup? Y yo le respondí, mi propósito es que la biotecnología resuelva problemas para el ambiente o para las personas, y para eso necesitamos científicos que entiendan de negocios y que estén dispuestos a ponerse en estos roles para que se pueda llevar a cabo, sobre todo en estas startups, biotech o deep tech. Pero me parece que la motivación podemos hablar de stock options, de share Ujú. options, de sueldos, de flexibilidad que lo tienen las startups, pero creo que sí o sí tiene que haber algo que te motive y que vos puedas también, cuando estás contratando gente o viene gente y se ofrece y quiere conocer el proyecto y quiere trabajar, que entienda qué es eso que nos mueve, que nos mantiene a seguir apostando, porque que el camino es difícil. Que estar de acuerdo conmigo que lo complicado de esto es que hoy en día hay tanta oportunidad de trabajo a nivel mundial, ya no compites solamente en tu país, sino en todos los países del mundo que puedes conseguir trabajo en una startup o una compañía muy grande.
y que te billetean, te pagan sueldos mucho mayores y lo que nos queda a las startups es simplemente darles esa ilusión o esa motivación de ser parte de algo que están haciendo y esa trascendencia que le puedes dar cuando funciona esto, si es que funciona, si es que no morimos en el intento, que muchos hemos pasado por eso. Y otra, bueno, copiar lo que han hecho compañías como Google que le pone su mesa de ping pong, de billar y comida gratis, a veces ya hasta se volvió no solamente un extra, ¿no? Ya es un must que tienes que tener ahí y dices, caray, ¿qué más puedo hacer por convencer a las ¿Cómo compito personas? con esto? Sí, ¿Cómo compito con esto, total. no? Se ha vuelto algo complejo. Augusto, ¿quieres comentar algo más sobre esta etapa de liderazgo? Sí, con un amigo que le voy a mandar un saludo a ver si me escucha alguna vez, Joaco, siempre me habla, ese es antropólogo, y me habla que dejemos de llamar a las habilidades blandas blandas, porque son bastante más complejas que incluso estudiar cosas súper difíciles, tanto de mi lado, no sé, lo más complejo de finanzas como Luli lo suyo, porque yo cuando me largué de emprendedor dije, che, no sé si voy a estudiar mucho más de finanzas, cuánto puedo adquirir, o sea, sí, tengo que aprender muchísimo, pero todo lo otro nunca lo trabajé en la facultad, nunca nos enseñaron a vender bien, a presentar algo. Vender significa convencer a tus socios de que este es el camino y no el otro. Como dice Luri, tenemos recursos escasos, bueno, elijamos cuál es el mejor, persuadir, liderar, generar team building, cuando nos desmotivamos, ¿qué nos va a pasar? Ujú. Cómo no tirar todo a la basura. Eh, La, Así que de- bueno, la yo desde depresión. hace 2 o 3 años estoy enfocado en esas habilidades, en sumar. Ahora estoy muy enganchado con oratoria, que me gusta. Así que, no sé, Luli pasó también por un periodo de, no sé si comunicadora, pero eh, como ella ahí trabaja este tipo de, no habilidades blandas, vamos a decirle fuertes. Sí, totalmente. Eh, ¿Cómo las trabajo? De hecho, hago coaching para liderazgo actualmente, una vez que empecé en este rol. Y como decías, mencionabas oratoria, si vos me preguntás, ¿qué habilidad fuerte se necesita desarrollar para, nada, te diría, para la vida? Pero Sí, bueno, sí. para trabajar en una startup, por ejemplo, es comunicación, comunicación y comunicación. Ujú. Eh, Como decías, para hablar con el CEO, para hablar con el equipo, para hablar con el inversor, para hablar con el cliente. Comunicación me parece clave y que de hecho yo lo estoy trabajando mucho actualmente. Yo no me considero una persona excelente comunicando y, y es algo que se desarrolla y que se practica y que Ujú. quizás no lo esté haciendo de la mejor manera ahora, Ujú. pero con la práctica ya lo tomás como un hábito. Pero si vamos a hablar de ese tipo de habilidades, que vos sabés que me gusta el tema, eh, además de la capacidad de comunicación, se necesita, por lo menos en un rol como el que estoy ejecutando ahora, de toma de decisiones. O sea, yo quizás estoy tomando, no sé, de 5 a quizás, o decisiones chicas o decisiones grandes, pero 5 decisiones por día, Sí, sí. ya sea sí o no, y hay que saber, y hay que Mm, ser, digamos, decisivo para hacerlo. Después, saber delegar, y no solo saber delegar, saber hacer seguimiento sí. de lo que es más importante incluso que saber delegar. Y después a mí me gusta hablar mucho de el armado del equipo y me gusta hacer referencial a los equipos de fútbol, porque creo que, bueno, nosotros con la selección argentina lo hemos visto. Algo que diferencia a Scaloni del resto de directores técnicos es que supo ver qué, eh, qué destacar de cada jugador y cómo con eso armar el equipo para que funcione. Y yo eso lo Mm, llevo a las startups y es claramente, sí, vas a tener que quizás hacer mentoring. De hecho, yo un poco estoy coacheando a los chicos de mi equipo al mismo tiempo, pero saber cómo destacar o qué sabe hacer bien cada uno, sobre todo en una startup, que
hay que valorar los fuertes y quizás suavizar un poco más las debilidades o complementarnos y así Ujú. armar el rompecabezas del equipo. Voy a hacer hincapié en lo que comentan porque tienen razón. No sé a quién demonios se le ocurrió ponerle la palabra habilidades blandas o habilidades duras a estos conceptos, porque en realidad ambas son duras, incluso una más dura que la otra, ¿no? Cuando estudié mercadotecnia y finanzas, pensé que ya tenía toda la vida resuelta con estos dos conceptos y me di cuenta que no. Cuando te llega el momento de entablar relaciones con las personas, con tus colaboradores, con tus socios, con tus inversionistas, con los clientes, lo complejo es que las emociones que mueven a estas personas son muy complejas y a veces yo no entendía, pero incluso en este momento estoy pasando por un tema con unos startups que estoy apoyando, de los cuales soy inversionista también. Y me doy cuenta que cada vez la depresión está más presente en las personas. Y esta depresión yo, bueno, cuando la escuchaba decía, bueno, pues es algo que se medica y se acabó, ¿no? Vas con un psicólogo y se quita. No, es un problema muy, muy grande, incluso mayor, que incluso he estado a punto, ya en 3 startups que he sido parte, de quebrar, incluso una quebró por eso, porque detonó una explosión completa emocional en el equipo que hizo hacer cuestionamientos o ideas o conceptos erróneos en la relación con las personas, los emprendedores, los fundadores, y la empresa acabó desapareciendo, ¿no? Entonces, realidad es que Puedo, es complicado, por supuesto. Apóyame con esto. ¿Qué podemos hacer para que esto mejorarlo? no, dale. Mira, em, me parece que es súper importante, de hecho yo lo estoy implementando y no se hacía, reuniones uno a uno entre las personas, Ujú. entre todas las personas. Y como les digo yo a todos, me siento y les digo, acá no venimos a hablar ni del negocio, ni de ciencia, ni de experimentos. Y en cuanto empiezan a hablar de algo de eso, los freno y digo, no, acá venimos a hablar de cómo nos sentimos. Parece como muy holístico. Eh, Bueno, es que eso pero es lo que se sí, creo ocupa, que ¿eh? es Ujú. importante porque, de hecho, no sé si son, nosotros somos 4 personas full time. eh, y me parece súper importante reuniones de feedback y de poder encontrar la mejor manera de trabajar. Así que yo consejo para destacar reuniones uno a uno entre las personas para no acumular. Oye, a ver, eso me llama la atención y hay que hacer hincapié cuando un tema está muy atractivo como este. Exactamente ayer propuse a uno de los equipos irnos por un café donde no habláramos nada de negocios, nada de la empresa, nada que ver. A ver, olvidémonos de la empresa un poquito, vámonos a enfocarnos en nuestras vidas, ¿no? Y me di cuenta, porque al final de la reunión funcionó eso, fueron 3, 4 horas de tomar un café, bueno, varios cafés, incluso que anoche no dormí por lo mismo. Sin embargo, me mandó mensaje en la mañana uno de los de la parte del equipo diciéndome, Alex, muchas gracias, creo que esto es lo que ocupábamos, platicar más sobre nosotros como personas, no tanto enfocar nuestro al negocio o el software o X o Y cosa, sino que me escucharan. Y eso me ayudó a mí, pude dormir mejor. Dije, wow, creo que esto es lo que hace falta. A veces nos dejamos llevar como emprendedores que todo es el negocio y eso es lo que compramos en el sistema, ¿no? Que la empresa lo es todo y no tienes que dormir ni comer solo porque lo que importa es el negocio. No, emprendedor, si tienes este momento, un poquito más claridad y eres más consciente, recuerda que primero somos personas, somos humanos, somos almas queriendo sentir, queriendo experimentar, Mm. queriendo hacer que nos escuchen y ser escuchados, ¿no? Entonces, antes que el negocio estás tú y tu equipo de trabajo, incluso tu familia también es parte de eso. Entonces, no hay que dejarnos, no hay que perdernos en el negocio solamente. Hay algo más que solamente negocio. Importante, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, ahí por ahí Luli nombró que estaba haciendo, que iba al gimnasio, creo, pero por ahí también sirve a otros emprendedores que está haciendo, llegó coaching, hacer deporte. Ujú. Yo tuve mis Meditar. momentos de fin de semana todo el día trabajando, que, a ver, son necesarios, hay sprint que hay que hacer, pero pensémoslo en una maratón, que es un poco lo que estaba diciendo Ale, y para no romper la máquina que es nuestro cuerpo, cuáles son esas salidas de presión, ¿no? que tenemos. Sí, sobre todo si, hablando también del equipo, que por ahí las métricas que se usan son la obtención de resultados, quizás a la persona
está pasando algo y es mucho más profundo de que no le salga o que llegue a hacer algo o no llegue a hacerlo. Y sobre todo en startups, las personas son los que lo van a hacer. O sea, si la persona está mal y si nos quedamos sin persona, no vamos a ningún lado. De hecho, hay algo que me gusta que hace Augusto, cada año, por cierto, que se va no sé cuántos días, te vas Sí. a, a la Patagonia a caminar y a platicar con tus mejores amigos y bueno, me imagino que vuelves súper relajado, ¿no? Si esto lo hiciéramos todas las personas, tal vez no ir a la Patagonia, que sería ese padrísimo, y es algo que al rato te voy a pedir ese tip para acompañarte el siguiente. Sin Obvio. embargo, el tema es salirte de tu contexto tradicional del sistema de negocio o de educación incluso, o de familia típica y salirte un poquito a encontrarte a ti mismo, ¿no? A veces dicen que todas las respuestas están dentro de ti, pero esas respuestas dentro de ti no las obtienes hasta que sales fuera de ti, es decir, salirte un poquito del sistema. Yo le llamo sistema a todo nuestro trabajo diario, a facturar, a operar, a lo de A la siempre, rutina. a la rutina, salirte de ahí. El deporte, caminar, andar en bicicleta es buenísimo. Entonces hágalo. Aquí hay una referencia muy buena y creo que Lucía nos ha dado también una buena, muy buena referencia. Y Lucía, a ver, danos esas tips que tú implementas que te han funcionado. Estamos al minuto 47 casi del podcast, estamos muy poquito tiempo para terminar, pero me gustaría que dijeras estas cuestiones importantes que tú has hecho y que te han funcionado para evitar que el equipo baje su rendimiento, sino esté cada vez más comprometido con ellos mismos y con la empresa. Bien. Uf, ¿por dónde empiezo? Si me olvido de alguno, después lo comento en el video. Venga. Principalmente, como dije, feedback. em, Entender por qué la persona apuesta por el proyecto. También entender cuando, o quizás por ahí es más de intuición. A mí me pasa mucho que intuyo que la otra persona cómo se está sintiendo, pero bueno, quizás no le pasa a todas las personas. Darle el espacio o saber que todo se puede hablar, que todo al final del día pueden venir y decírmelo, que no pasa nada y que somos un equipo. Esa es otra cosa muy importante de las startups, Ujú. saber trabajar en equipo. Algo que me viene funcionando mucho es hacer eh, coaching para liderazgo. Yo también aprendí a no trabajar los fines de semana. Ujú. Bueno, a veces sí, cuando se necesita, pero como dicen, las mejores ideas se te ocurren o caminando o bañándote. Em, ¿Qué puede ser? ¿Hacen algo de meditación? ¿Me funes algo similar o no? Todavía no logro poner la mente en blanco, te voy a ser sincera, te podría decir que sí, pero no logro. Y estoy aprovechando mucho acá, justo estoy viviendo en una ciudad que está dentro de un parque nacional y los fines de semana me voy a hacer hiking, Wow. a caminar a la montaña, así que lo hago más seguido de lo que lo hacía antes y creo que es una de las pocas cosas que hago que puedo no pensar en nada. Así que recomiendo también hacer cosas que te saquen de ahí, porque si no, como emprendedores estamos todo el tiempo pensando cómo podemos solucionar, cómo hacerlo, y muchas veces el espacio mental nos trae claridad. Hay tres cosas que incluso he aplicado igual, te pueden funcionar. Digo, te hablo desde mi interior. He tratado de ser autogestionable, de decir que autorregulable también, de decir, bueno, busqué el equilibrio en mi vida. Ni tanto trabajo, ni tanto placer, sino intermedio, ¿no? Estar siempre a la mitad. Cuando veo que me salgo, tengo un regulador que me dice, para regresarte, ¿no? Otro punto es tener la atención plena. Si estoy haciendo algo, sea un diseño, una corrida financiera, estoy platicando con alguien, estar ahí, no estar con el celular o estar con los 5 sistemas de audio, video conectados, no, una sola cosa, just one thing, el momento, ¿no? Con- Y tercera es esa capacidad de sabiduría
que esa sabiduría solamente se te da cuando tienes atención plena y cuando te autorregulas, que es aprender de lo que ya has hecho antes y poder tomar decisiones en tiempo y forma, no postergando, ¿no? Ni procrastinando, sino estar cuando hay que tomarlo lo más certero. Entonces, cuando me di cuenta que esto es la base del budismo, dije, ah, caray, pues no soy budista, pero suena muy interesante cómo empezar a trabajar en ese equilibrio personal. Y bueno, aunque somos humanos y la regla de ser humanos es equivocarte muchas veces, es cada vez ir aprendiendo algo más para equivocarte tal vez menos veces. Ese es el reto de la vida. ¿Qué opinas? Si me dejas agregar algo Claro. que me sirvió muchísimo, es cómo gestionar el tiempo. Y que parece básico, pero dedicar tiempo a planificar. ¿Sí? Idealmente todos los viernes al final del día me planifico la semana siguiente y cada día me planifico el día siguiente. Entonces no tengo que pensar cuando me pongo a trabajar qué tengo que hacer, sino que tengo divididos espacios en el día Ujú. y, como decís, en ese momento hacer solo eso. Así que otra cosa para recomendar es aprender cómo gestionar. Vamos con la clásica de la casa. ¿Qué le recomendaría a alguien que por ahí está dudando en emprender, ya sea de ciencia o no? No sé, no te quiero sesgar la respuesta, pero sí, ¿qué tiene que pensar, qué no? Yo siempre digo que no es para todos y también hay que sincerarse y verlo. Eso. Te puedo hablar desde mi experiencia, creo que lo que me ayudó mucho, lo que me hizo, en realidad, como decía antes, no fue muy pensado el hecho de emprender, sino que me fui dando cuenta con las experiencias. Entonces, me parece que algo recomendable es formar parte de este tipo de emprendimientos sin ser uno de los emprendedores y poder, que es algo a destacar también de las startups, tenés a los fundadores y a los que están liderando, los tenés ahí Sí, para absorber todo el sí, sí. conocimiento y las experiencias. Es hacer muchos posgrados juntos. Claro. Por lo menos de Entonces, emprendedorismo, seguro. sí, y que los cursos están buenísimos, Mm, los programas de aceleración me vuelan la cabeza, todo lo que aprendemos, pero quieras o no, terminas aprendiendo mientras haces. Ujú. Y si puedes tener una experiencia anterior, antes de animarte, vas a absorber mucho, mucho conocimiento de las personas que tenés al lado. Que esa es otra diferencia que le agrego a la pregunta de la comparación de compañías grandes y de oportunidades con las startups. Nunca en una compañía grande vas a tener al directivo al lado. sí. Ujú. Quizás esa es otra motivación. Pues me queda súper, mega, ultra, mega claro, como las habilidades blandas. Pero Sí. en este contexto hablamos cosas muy divertidas, entre ellas nuestras historias de vida, que no hay mayor cómic que nuestra propia historia, ¿no? Entonces, bueno, fantástico. Lucía, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu labor, tu expertise, tus ganas de compartir esto con la comunidad de emprendedores en toda Latinoamérica y el mundo, porque me da gusto tener aquí a Reino Unido, Argentina y México reunidos en una sola charla de café, platicando sobre emprendimiento, innovación, tecnología, ciencia y algo de cito no sé cuántas cosas más importantes que tú manejas. Sin embargo, Lucía, muchas gracias por esta entrevista, esta charla de café llamada Startups Coffee Talks, donde en compañía con Becky Business Flow, este caso con Augusto Necchini, te agradecemos de corazón tu gran participación. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. No, agradecerles a ustedes. Siempre me gusta hablar de estos temas. Si quieren, la próxima hablamos más de ciencia, porque nos fuimos Va más por las por blandas. lo que nos gusta, pero me parece súper importante para todos los emprendedores o los que estén pensando en hacer este camino. Así que gracias, y que todo el que quiera hablar conmigo, siempre estoy muy abierta a recibir mensajes y a charlar con la gente. Me encanta compartir experiencias y poder ayudar. Muchas gracias, Lucía. Pues bueno, ella fue María Lucía Burdizo, Chief Scientific Officer de Deep Blue Biotech en Reino Unido. Muchas gracias, emprendedores, y nos vemos en la siguiente edición de Startups Coffee Talks. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.